Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispànicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. Pobreza, obediencia, virtud, castidad. ¿Qué era lo que definía a una monja del siglo XVII? Hoy lo vamos a descubrir. Bueno, lo primero de todo es decir que la imagen que tenemos hoy en día de las monjas, de las religiosas, no es la imagen que tenían en la Edad Moderna. Entonces, Fran, cuéntanos un poco cuál es ese punto de inflexión que marcará ese cambio en la vida de estas mujeres. Hoy en día cuando vemos a una religiosa, ahora de hecho, por ejemplo, en TikTok está muy de moda, ¿no? Que aparezcan pues miembros de la iglesia que se anuncian, no sé qué. Muchos hablan de la llamada, que han recibido la llamada, ¿no? O sea, Dios toca tu puerta y te dice, oye, ¿te vienes o no? Esto obviamente es un concepto muy moderno, ¿vale? Aunque hubo mujeres en la Edad Moderna que hablaron de que recibieron esa llamada, debemos partir de la base de que muchas de las mujeres que entraron en la iglesia, que fueron monjas, entraban forzadas, ¿vale? Y esto es muy importante para entender lo que luego veremos que son los excesos. ¿Cuándo se define lo que es monja? Lo que es ser monja, cómo vive una monja, etcétera. Bien, esto ocurre en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, ¿vale? El Concilio de Trento fue una reunión a gran escala que la Iglesia Católica organizó cuando empezó a ver que su chiringuito se estaba hundiendo, ¿vale? Tenemos el siglo XVI, está marcado por divisiones, protestas religiosas, es decir, un montón de personas empiezan a ver que la Iglesia Católica es en parte un fraude, porque está permitiendo pues excesos de todo tipo, avaricia de los obispos, ¿vale? Entonces empiezan a aparecer como iglesias protestantes, iglesias que se rebelan, como la iglesia luterana, la iglesia anglicana, y se separan de la iglesia católica. Y es cuando Roma, que era la capital de la cristiandad, dice, oye, vamos a organizar un concilio, una reunión, para atacar a esas iglesias y para hacer un poco de autocrítica. Y es ahí cuando se definirá, durante 20 años que dura el concilio. Estas reuniones eran como sesiones que se iban organizando y ahí asistían cardenales, el propio emperador Carlos V también asistió a algunas reuniones y ahí se decidía pues todos los aspectos de la Iglesia Católica, desde cómo era la misa católica, la elección de los obispos, la confesión, cómo había que hacerla, porque era un tema importante, y también cómo debían vivir las monjas. Bien, entonces, ¿esto quiere decir que antes del Concilio de Trento no existía ningún tipo de definición de monja? Es decir, ahí cada uno hacía lo que le daba la gana. No. Antes del concilio, antes del siglo XVI, había normas para las monjas, ¿vale? Pero eran diferentes. O sea, las monjas se adscriben, digamos, a una comunidad. Están las benedictinas, las dominicas, las franciscanas, todo esto. Bueno, las clarisas, mejor dicho. Entonces, cada comunidad tenía unas normas, ¿vale? Y esas normas, pues había monjas, por ejemplo, en la Edad Media, que reforzaban más la pobreza. Las clarisas eran famosas por su espíritu de pobreza, siguiendo a Santa Clara. Luego había otras monjas que no daban tanta prioridad a la pobreza y que potenciaban otros usos. Pero la idea es que cada comunidad, ¿no?, pues digamos, tenía sus propias normas, etcétera. Esto, a partir del siglo XVI, cambia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica decide, por ejemplo, el tema de la clausura, que esto es muy importante. Había órdenes en la Edad Media que no seguían la clausura, que salían del convento para realizar, pues, trabajaban en hospitales, trabajaban en hospicios, ayudaban a los pobres, etc. Esto en la Edad Moderna cambia. La Iglesia Católica, sabiendo que hay muchísimos excesos y abusos dentro de los monasterios de monjas, pues dice, oye, vamos a reformar todo el tinglado, incluyendo las monjas. Importante, nadie les pidió la opinión a estas mujeres. Y esto es muy importante, es decir, todo lo que pasará después, todos los abusos, excesos, rebeliones que habrá, en parte están motivadas porque a esas mujeres nadie les pidió su opinión. Absolutamente. Se decidió cómo debían vivir, pero sin preguntarles si estaban de acuerdo.
Y ahí te puedes imaginar, Tatiana, pues la que se lió, ¿no? Vale, entonces, con respecto a la vida de las religiosas, ¿qué es lo que se decide en el Concilio de Trento? En líneas generales se deciden una serie de votos que deberán cumplir todas aquellas mujeres que vivan la vida religiosa, ¿vale? ¿Y qué es lo que debía hacer? Bien, la vida de las monjas se caracterizaba por pobreza, debían vivir una vida de humildad, no podían tener criados, no podían tener lujos ni llevar joyas, sus celdas debían estar pues libres de, yo qué sé, de espejos, todo esto fuera, porque ¿para qué te vas a mirar a un espejo, no? Minimalismo. Nada, efectivamente, arquitectura minimalista, exactamente. Entonces, ese era uno, ¿no? La pobreza. Luego también el tema de comer, debías llevar una dieta, pues se suponía, ¿no? Pues libre de grandes alimentos, de lujos en la mesa, todo esto fuera. Esto era, claro, imitando la vida de Cristo, ¿no? Se supone, es decir, al final todo tendía hacia eso. Luego también la obediencia. Esto también es importante. En la Edad Media hay muchos historiadores y historiadoras que defienden que Luego hablaremos de los cargos que había dentro del convento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la que manejaba el cotarro en cada convento era la priora o abadesa. La priora o abadesa era el jefazo, la que controlaba la vida diaria de todas las monjas, ¿vale? De ella dependía el orden dentro del convento. Bueno, pues se supone que durante la Edad Media el poder de actuación de estas prioras o abadesas era más grande, ¿vale? Había como mayor independencia. Durante la Edad Moderna esto cambia, es decir, en Trento se decide que las monjas deben ser tuteladas, ¿vale? Es una visión paternalista donde las haya, ¿vale? Y muy misógina, las cosas como son, que decide que las monjas son como niñas que, al igual que una niña está vigilada por su padre, pues estas monjas tienen que estar vigiladas. Para salvarlas, que se vea que estoy haciendo entre comillas, ¿vale? Para salvarlas de caer, pues, presa de, no sé, de locuras, de excesos. Tentaciones. ¿Quién las vigila? Bien, por un lado puede ser un obispo, ¿no? Los obispos, como grandes pastores, reciben, que se note la ironía, reciben el deber de cuidar de las monjas, ¿no? De hecho, tienen que hacer visitas. Se harán las visitas pastorales para ver que todo está funcionando bien. Puede ser también que sea el superior de una orden masculina. Por ejemplo, las clarisas tenían a franciscanos que las controlaban, las dominicas tenían a dominicos que las controlaban. Podemos decir que esto trascendía de otra manera. A veces los abusos salían precisamente de aquellos que las tenían que vigilar. Luego hablaremos de ello. Podía darse también que fueran príncipes. Es decir, en el siglo XVI se encarga a los reyes que vigilen también, que controlen los conventos. La Inquisición también se meterá por en medio. Al final la idea es que los conventos tienen que estar vigilados, controlados. Bien, tenemos pobreza, obediencia, castidad, ¿vale? Obviamente cualquier tipo de deseo carnal, pero ya desde pensamiento, no nos vayamos a acciones. Desde el propio pensamiento está prohibido, está perseguido. Una mujer que entra en un monasterio tiene que librarse de cualquier tipo de tentación. Y todos sabemos qué es lo que pasa cuando prohíbes algo, que lo hace mucho más atractivo. Y obviamente estaba el tema de uno de los más controvertidos en el siglo XVI, que era la clausura. Todas las monjas de la época tenían que vivir en clausura. Es decir, tenemos comunidades de monjas que unos años antes habían tenido una vida activa, habían salido del monasterio, habían pues enseñado a niñas en colegios, es decir, se habilitaban aulas para niñas, luego trabajando con pobres, con enfermos, en hospitales. Todo eso se acaba. A partir de ahora, tu vida queda reducida al interior del monasterio, en todos los sentidos. O sea, tú imagínate vivir un Gran Hermano, pero de por vida, ¿vale? Entonces esto es importante. Claro, ¿qué ocurre? Que, como digo, nadie preguntó a estas religiosas qué opinaban de ello. Entonces, de pronto, de un día para otro no, pero de años, ¿no? De pronto se les informa de los grandes cambios que ha decidido el Concilio de Trento y
obviamente el Papa, y de pronto la vida de estas mujeres cambia, pero radicalmente, sobre todo para algunas órdenes que no practicaban todos esos principios de pobreza, castidad obviamente sí, se supone, clausura. De pronto se tienen que ver forzadas a vivir esa vida que ellas no han elegido. Eso motivó a que hubo muchísimos desórdenes en el siglo XVI de monasterios que se rebelaron en contra de estas normas. Pero hasta el punto de rebeliones de monasterios, que tuvo Felipe II, se tuvo que meter para intentar frenar, porque había monasterios que se negaban a vivir en clausura. El voto de la clausura es el muro de la castidad y de todas las virtudes, y es el engaste donde se conservan y resplandecen, y es un privilegio del cielo para eximir a las religiosas esposas de Cristo de los pecados y peligrosos tributos que paga la libertad del mundo al príncipe de sus vanidades. Contra el general peligro en que viven con su negra libertad todas las mujeres del mundo, se ordenó el encerramiento y retiro de las almas consagradas al Señor, para cortar de raíz las ocasiones infelices y desgraciadas de aquellas criaturas que de voluntad las buscan y se entregan a ellas. Con el sagrado voto de la clausura viven las religiosas en seguro puerto, cuando las otras almas del mundo se marean en la tormenta de sus peligros y zozobran a cada paso. La religiosa instruida, Fray Antonio Arbiol, 1716. ¿Cómo es el día a día de una religiosa desde el momento en el que entra como novicia en el convento? Bueno, en primer lugar está el tema de la edad. ¿Cuándo podías entrar en un convento? Está hecha la ley, hecha la trampa. La Iglesia iba en contra de que entraran niñas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque oficialmente tú entras en un convento voluntariamente, ¿vale? Se considera que una niña pequeña no tiene la capacidad suficiente para decidir si está preparada para vivir esa vida religiosa. ¿Qué ocurre? Que esto será moneda corriente que padres obliguen a sus hijas de menores de incluso 5 o 6 años, las meten en el convento, porque es una forma de librarse de ellas, las cosas como son. Al final los padres pues se quieren quitar bocas que alimentar, quieren prestigio, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Cogían a niñas pequeñas y las encerraban en el convento, sin ser conscientes de la vida que les esperaba. Obviamente esto no era la norma. Es decir, habrá obispos y sobre todo vendrá desde arriba que prohibirán que niñas demasiado pequeñas entren en los monasterios. Pero bueno, una vez que tú entras en el monasterio, no es que entres y ya te conviertas en monja. Y esto hoy en día se mantiene. Hay un proceso de adaptación, que es el proceso del noviciado. Es decir, tú entras como novicia y es ahí donde debes oficialmente descubrir si realmente esta vida es la que te interesa, ¿no? Entonces, para ello existe una maestra, la maestra de novicias, una monja que se dedica a enseñar a esas novicias lo que es la vida religiosa, en todos los aspectos. Se esperaba que las maestras de novicias fueran mujeres con sensibilidad, que tuvieran mucha paciencia, pero obviamente habrá casos y serán muy frecuentes, maltrato físico, verbal a las novicias. Habrá maestras de novicias que lleven demasiado lejos esa enseñanza, ¿no?, de la vida religiosa. No todas, obviamente. Yo me he encontrado casos de maestras de novicias pacientes que intentaron ayudar a sus educandas, pero no todas eran así. Entonces tú, durante ese proceso para hacerte novicia, pues vas aprendiendo los rudimentos, debes ya cumplir los principios del convento, es decir, el tema de la clausura, obediencia, silencio, etc. Entonces llega un punto en el que tú deberás profesar los votos. Es decir, tú voluntariamente aceptas entrar en la vida religiosa. Ese es el camino, es decir, es el punto de inflexión. Porque en teoría, antes de que tú profesaras los votos, si querías echarte atrás era más fácil, por lo menos oficialmente. Una vez has profesado los votos, la cosa se complica, ¿vale? Entonces, una vez tú profesabas los votos, entrabas en el monasterio y entrabas con un rango. Normalmente solía ser común que
hubiera distintos tipos de monja en función de la veteranía, de lo antiguas que fueran. Estaban aquellas que solo llevaban el hábito blanco, que eran las más jóvenes, y luego estaban las de hábito negro, que eran las más... las jefazas. Entonces tú, una vez entras en el monasterio, tienes que seguir, en primer lugar, la norma de la comunidad. Es decir, existen unos horarios, unas actividades, unas ceremonias, y tú tienes que cumplirlas a rajatabla. Normalmente suele pasar que las monjas se levantaban muy temprano, se levantaban con la salida del sol, pues 6 de la mañana, más o menos, realizaban una serie de oraciones, luego estaba el tema del desayuno, etcétera, y el día a día era eso, era trabajar, era realizar ceremonias religiosas, y ese era tu día a día, todos los días, así. Claro, conforme tú ibas ganando años de experiencia, pues ibas asumiendo cada vez mayor, porque claro, una de las cosas que más se valoraba en un convento era la antigüedad, a las monjas mayores, porque claro, luego allí existían una serie de cargos, que luego hablaremos de ello. Entonces tú, pues eso, conforme ibas adquiriendo años de experiencia, pues ibas ganando influencia en el convento, ibas teniendo cada vez mayor voto, mayor capacidad de... Pues por ejemplo, existía en el convento, había distintas salas, ¿no? Distintos espacios. Cada espacio tenía un poder simbólico muy importante. Por ejemplo, estaba lo que es la iglesia o capilla, donde las monjas pues realizaban las ceremonias. Estaba el refectorio, donde comían. Estaba el aula capitular, donde se reunían a debatir, donde se hacían lecturas de las Sagradas Escrituras. Porque una cosa, la Biblia no la podía leer cualquiera. Esto es importante. Esto de tener tu Biblia en casa es un concepto muy moderno. Entonces, en la aula capitular, en la sala capitular, se debatían, se trataban pues si había habido problemas, todo eso. Claro, las monjas más veteranas eran las que más voz tenían. Luego tenemos el claustro. Ese era el espacio. El claustro era el único espacio, digamos, descubierto como tal. A veces, si era un monasterio muy potente, había 2 claustros, que eso era como, vamos, 2 patios. El claustro era, pues, el espacio de donde respirabas un poco de aire, ¿no? Entonces, cada espacio del convento, del monasterio, cada espacio tenía una función concreta. Y hay que tener en cuenta que ese era el mundo de las monjas. O sea, el mundo se reducía básicamente a esos espacios. Porque una monja tenía muy pocas posibilidades. Había formas de salir, pero para poder salir tenían que ser unas circunstancias muy concretas y específicas, con lo cual tu vida se reducía a esos muros. Y no había nada más. ¿Y cuáles eran los distintos cargos o puestos que podían ocupar las monjas? Y otra pregunta que yo tengo, ¿tu extracto social influía en el cargo que tú podías alcanzar en un convento? En los conventos existían, ¿no?, diferentes cargos de gobierno, porque un convento al final se tiene que gobernar de alguna manera. Entonces, te voy a responder primero a la segunda pregunta. ¿Influía tu estado social? Oficialmente no. Es decir, pero como en la Iglesia Católica esto de lo oficial y lo no oficial es fantástico porque afecta, yo creo que a todo. Oficialmente todas eran iguales, pero obviamente las cosas como son. En una sociedad, la sociedad moderna, de antiguo régimen, la sangre, la estirpe, el apellido, todo influía, con lo cual yo creo que sí que afectaba. Las redes sociales, las redes clientelares, las redes de familia, todo esto obviamente afectaba de alguna manera. ¿Cuáles eran los cargos que ocupaban las monjas? Bien, en primer lugar, el cargo más alto, es decir, el mayor cargo de gobierno, era el de la priora o abadesa. Era un cargo temporal, ¿vale? Creo que, si no me equivoco, creo que era un trienio, 3 años, y se elegían por voto, ¿vale? La comunidad votaba y se elegía a un equipo de gobierno, digamos. Estaba la priora, que era la priora era la encargada de mantener el orden, de que se cumplieran los preceptos de la comunidad, de vigilar las faltas y castigarlas cuando se constataban, y era el único nexo de unión entre los que gobernaban a los conventos desde fuera, obispos superiores, y el propio convento. La priora era como el nexo de unión entre ambos. A pesar de que la priora moderna, de la Edad Moderna, no es lo mismo que la priora de la Edad Media, tenía mucho poder.
porque en un mundo reducido a esos muros, pues al final es la manda más. Todas dependen de la priora. A continuación está la subpriora, que es el número 2 del equipo, es la que ayuda a la priora en el gobierno, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si la priora está enferma, es como su machaca, la que va con ella. Por otro lado, existen otros cargos también muy importantes. Está la portera, la que controla, la que tiene las llaves junto a la priora del convento para entrar, porque no cualquier persona podía entrar en un convento. Luego también está la tornera. Todos los conventos tenían un torno. Un torno era como una cavidad giratoria desde la que entraba, por ejemplo, si habéis ido a un convento o un monasterio a comprar pasteles o a comprar dulces, normalmente te los venden por el torno. Es una cavidad desde la que, pues por ejemplo, cuando traían suministros al convento, traían alimentos, traían tal, pues se entraba muchas veces por el torno, ¿no? Entonces, la tornera era la que controlaba que entraba por el torno. Luego había, pues claro, había monjas que se dedicaban al tema de las cocinas, etcétera. Cada una pues ocupaba un cargo. Pero es importante tener en cuenta que estos cargos pues eran importantes. Es decir, hubo un interés tanto dentro del convento como fuera por controlar esos cargos. Hablamos de facciones. ¿Por qué? Porque en el momento que tú eras la priora, la que mandaba eras tú. Entonces, tú y tu equipo, ¿no? Y tu equipo. Entonces, yo me he encontrado numerosos casos de facciones entre monjas que intentan conseguir que se les vote. He encontrado también que desde fuera de los conventos, obispos, superiores de órdenes masculinas, dominicos, tal, intentan influir para que una facción con la que ellos se iban bien entre a gobernar. Me he encontrado casos de monjas que intentan envenenar a otras o echar cristales en la sopa para intentar, pues, matar o por lo menos hacerle pasar un mal rato a su opositora. Pero es que esto es algo normal, es decir, al final son relaciones de poder. En el sentido de, cuando digo normal me refiero que es algo, pues al final estamos hablando de un microcosmos, un micromundo en el que obviamente hay unas ambiciones, hay unos intereses, hay un deseo y al final el único reducto de poder que tienes es ese, es controlar los cargos de poder. Esto es algo innato en el ser humano, es decir, la capacidad de ascender, la ambición personal, esto es parte del juego, ¿no? Y da igual el sistema, da igual que sea en un convento, que sea en un país, que sea donde sea. Entonces, no nos escandalicemos cuando vemos que hay conspiraciones dentro de los conventos, que hay facciones, que hay intentos de medrar a costa de otros, etcétera, porque es parte del ser humano, ¿vale? Entonces, estos cargos eran un poco los que funcionaban, los que manejaban el día a día. Y claro, no era lo mismo una priora que otra. Entonces, tú tenías 3 años para manejar el cotarro y luego, claro, luego llegaban las elecciones y las elecciones eran un asunto problemático. También me he encontrado casos de obispos que tienen que cercar con soldados los conventos para evitar que nadie desde fuera intente influir en la votación. Por ejemplo, me he encontrado arzobispos de Toledo que cercan algunos monasterios que dependen de él para evitar que algunas órdenes masculinas influyan en las votaciones. Nos has hablado de qué decisiones se tomaron en el Concilio de Trento, de cómo debía ser la vida de estas monjas, pero ¿todas esas decisiones luego se llevaron a término? Para implantar el concilio se confiaba en los obispos. Es decir, una vez se decide todo esto, hay que implantarlo. Y se decidió que fueran los obispos, ¿no? Esos obispos post-tridentinos, es decir, esos obispos que se nombrarán después del concilio o durante, los que implanten la reforma tridentina en sus diócesis, ¿no? Claro, habrá obispos más intervencionistas y otros menos. Pero la idea es que lo intentaron.
Es decir, sí que hay una voluntad de implantar el concilio. ¿Se cumple? Bueno, pues en muchos casos no. De hecho, y esto luego lo hablaremos, yo tengo la teoría, no sé si se le puede llamar ya teoría o hipótesis, de que la reforma tridentina, es decir, el concilio, o sea, lo que es todo lo que se ha hecho en Trento, se termina de consolidar, es decir, se implanta de verdad 2 siglos después, en el siglo XVIII. Luego, si quieres, hablamos del tema. Pero bueno, por lo menos sabemos que en el siglo XVI los distintos obispos intentan implantar la reforma tridentina, llevan la clausura a aquellos monasterios de monjas en los que no estaba implantada, vigilan luego el tema de la confesión, luego hablaremos del tema, se coordinan con las prioras de los monasterios, hacen visitas pastorales para vigilar, todo esto pasa, pero obviamente, como digo siempre, echa la ley, echa la trampa, y al final el siglo XVI testimoniará muchísimos excesos que serán muy perseguidos. Esto es importante. Es decir, no es que la Iglesia se evada, no. Habrá una voluntad de perseguir esos excesos. Tenemos aquí una Inquisición reformada, una Inquisición que perseguirá algunos delitos, como el tema de la solicitación, que ahora comentaremos lo que es. Todo esto, la herejía, las iluminaciones, es decir, son una serie de cosas que ocurren, que están presentes y la Inquisición intentará perseguirlas. ¿Cuáles son los grandes delitos o excesos que viven estas monjas, no? Bien, son varios. En primer lugar, tienen que ver todos ellos, obviamente, con los votos, es decir, con la ruptura de esos votos: pobreza, obediencia, castidad y clausura. En primer lugar, tendremos casos de monjas que rompan el voto de clausura, directa o indirectamente. Es decir, habrá monjas incluso que intenten escapar de los monasterios. Habrá monjas que intenten ponerse en contacto con hombres, ¿no? ¿Por qué? En aquella época existe una tradición de el seducir a una monja, a ese símbolo de virtud, ¿no? Entonces la literatura hablará del tema. Esos galanes que se presentan en los monasterios, ante los monasterios, e intentan ponerse en contacto con las monjas, ¿no? Hay mucho de literatura, obviamente, pero también hay mucho. Siempre donde hay literatura hay verdad. Por tanto, el tema de romper la clausura. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en Mallorca, hay un caso de una monja muy famosa, este es un caso real, que ocurrió creo que fue en 1720, en la década de los 20 del siglo XVIII. Una monja se enamora de un soldado, mantienen, como digo, una relación a través de los muros, envían cartas, etc. Y una noche la monja, disfrazada de soldado, consigue escapar del monasterio, un monasterio de Palma. Junto con el soldado huyen en un barco a Valencia y el obispo de aquel momento ordena que sean apresados. En el puerto de Valencia ambos son apresados, él es ejecutado y la monja vivirá el resto de sus días encerrada en el monasterio sin tener voz activa, ahora explicaré lo que es, y sobre todo los viernes comiendo a base de pan y agua. No tener voz activa significa que no puedes hablar, es decir, tienes que mantener una voz en silencio, penitente, porque... Y esta mujer vivió muchos años, vivió mucho, se escapó muy joven, la trincaron y entonces, esto fue... El violar el tema de la clausura pasaba. Luego había uno que era el tema de la obediencia. También hubo rebeliones contra la obediencia. Hubo monjas que se negaron voluntariamente a no cumplir las órdenes de sus superiores. Por ejemplo, en el siglo XVII, época barroca, grandes ceremonias, las procesiones, autos de fe en la Inquisición, toda esta imagen que tenemos, existen las grandes santas, como Santa Teresa, mujeres que entraron en la vida religiosa, y entre todo lo que les pasó pues estaba el tema de experiencias místicas, tal. Eso conllevaba
en parte, quebrantar el voto de obediencia. ¿Por qué? Porque tú, en el momento que tú tenías una de esas visiones, o supuestas visiones, pues a veces como que terminabas rebelándote, porque lo que menos querían los superiores eran monjas que se les fueran de las manos. Entonces intentan controlarlas. Luego hablaremos, si quieres, más tendidamente sobre el tema de esas visionarias tal. Pero lo que es importante tener en cuenta que hay monjas que se rebelan contra el sistema. Y se rebelan en contra de la autoridad de sus superiores. Luego otro de las formas de rebelarse era el tema de la castidad. Esto no creo que le sorprenda a nadie si yo digo que había monjas que voluntaria o involuntariamente rompían su voto de castidad. Es decir, monjas que voluntariamente o aparentemente voluntariamente se entregaban a una pasión sexual, o hablamos de violaciones. Monjas que fueron violadas por sus superiores o lo que sea. Esto tendrá un nombre, que es el tema de la solicitación. ¿Qué es la solicitación? La solicitación era mantener algún tipo de relación sexual o algún tipo de encuentro sexual, puede ser un tocamiento, dentro del espacio del confesionario. Es decir, durante la confesión, a veces la monja y el confesor pues tenían relaciones sexuales. Como digo, podían ser consentidas o podían ser, obviamente, muchas de las veces eran violaciones, abusos sexuales. Las palabras torpes y deshonestas regularmente son pecados mortales en las personas religiosas, no solo por la malicia que en ellas se contiene, sino también por el mal ejemplo y escándalo que causan. La lección de libros torpes, comedias o papeles amatorios son también pecado grave en las personas religiosas, y lo mismo si tuvieran en su poder imágenes o cuadros provocativos. Si la religiosa de propósito procura ser vista de quien prudentemente conoce que la mira con amor desordenado, peca y quebranta su sagrado voto de pureza. El dar la mano la religiosa a hombre alguno, conociendo peligro en sí o en la otra persona, es también pecado contra su voto. La religiosa que usa de trajes profanos no solo pega contra el voto de la santa pobreza, sino también contra el de la castidad. Si la religiosa lo que no es de creer usase de aceites, adornos o escotados indecentes, pecaría contra la castidad. La religiosa infeliz que, olvidada de estar consagrada a Cristo Señor nuestro, pone los ojos en cualquier hombre, teniendo con él frecuentes visitas, papeles u otras demostraciones externas indecentes, está en continuo pecado mortal. Desventurada la religiosa que a otra le enseña a hacer el mal que no sabe. La religiosa instruida, Fray Antonio Arbiol, 1716. El tema de la solicitación es muy grave y fue, de hecho, un delito bastante perseguido por la Inquisición, porque ese sacerdote no solo está yendo atentando contra el celibato, digamos, contra ese voto de castidad, sino que además lo está haciendo en el transcurso de un sacramento. Entonces, como hemos dicho, con el Concilio de Trento se trata de reformar la Iglesia y de recuperar un poco a esos sacramentos, darle importancia, y el hecho de que lo hagan mientras están confesando a una mujer pues tiene gran gravedad. Ellos mismos están atentando contra ese sacramento. Entonces, por eso están perseguidos. No es tanto por el hecho de ir contra la castidad, que es importante, es por el otro aspecto. Hay que partir del hecho de, claro, ¿quién puede entrar en un convento? Porque esto yo creo que es básico, es decir, vale, ellas no pueden salir, pero ¿quién puede entrar? Oficialmente podían entrar 3 personas, hombres. Uno era el confesor, es decir, periódicamente había que confesar, porque la confesión era parte de la sociedad, es decir, no era solo con las monjas, todo buen católico tenía que confesar sus pecados. Por otro lado, está el capellán, es decir, el sacerdote, el eclesiástico que, digamos, oficiaba la misa, porque las monjas diariamente tenían ceremonias. Y por otro lado estaba el médico, se llamaba el cirujano, ¿no? Que era ese sanitario o lo que fuera, que digamos que les curaba cuando se ponían enferma. Entonces mejor que entrara un cirujano
que cirujano no es, o sea, la palabra cirujano no es como un cirujano de hoy en día que tiene un montón de prestigio. De hecho, cirujano a veces se le llamaba también barbero, porque era un poco de todo, ¿no? Lo mismo te saca una muela que te Eso es. Al final, cirujano ha recibido mucho prestigio, pero no es la misma palabra, ¿no? Pero bueno. Entonces, el confesor entraba en el monasterio y confesaba a sus religiosos. Y como he dicho antes, aquí era donde a veces, que ha comentado muy bien Tatiana, se transgredía y podían producirse encuentros sexuales. Yo tengo que decir que muchos de esos encuentros sexuales no fueron consentidos, es decir, sí que hubo violaciones, pero no puedo decir que todos no fueran consentidos. Ahora bien, cuidado aquí, porque hay que tener en cuenta que aquí jugamos con un elemento importante, y es la superioridad moral del confesor. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque fueran consentidos, existía una superioridad moral que de alguna manera forzaba a la religiosa, es decir, podían enamorarse de él, pero claro, partamos de esa base, ¿no? De que siempre el confesor está como por encima de ella, no juegan las mismas reglas, ¿vale? Entonces, aunque obviamente parecía que que eran encuentros consentidos, siempre existirá esa superioridad moral que de alguna manera los convierte en no consentidos. Creo que se me entiende más o menos lo que... Sí, que a lo mejor ella no hubiera querido, pero como es tu confesor, te callas la boca y lo que él diga. Y que incluso si ella... Es decir, que incluso si ella se enamoraba, ¿realmente era amor eso? ¿O es que realmente era su confesor, alguien a quien admiraba, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Aparte, durante el siglo XVI, yo me he encontrado casos numerosos, por ejemplo, en Perú, un artículo que hice sobre unas monjas peruanas, que se celebraban fiestas dentro del convento, y no entraban 2 ni 3, es decir, había una facción de monjas que tenían amantes, que se ve que los muros eran más bajos de lo que tocaba, intencionada o no, y hombres entraban dentro del convento y pasaban veladas con ellas, dormían con ellas, etcétera. Entonces, la cosa se descontrolaba bastante. Pero bueno, vamos otra vez a lo más básico, que era la solicitación. La solicitación empieza en el momento en el cual el confesor, motivado por lo que fuera, pues incita a su confesada a mantener relaciones sexuales. A veces eran tocamientos, a veces eran palabras indecentes. Pues es que no todo se consumaba con actos sexuales. De hecho, la mayoría de veces eran o palabras, comentarios, tocamientos Exacto. no deseados. Es que hay que tener en cuenta que el momento de la confesión, en esa época, si tú lo piensas, es una situación un poco extraña. Uh-huh. Porque un sacerdote que para evitar el pecado es como que te recomiendan mantener una distancia con una mujer. En plan de, bueno, no hay que tener contacto estrecho con ellas, no nos vayamos a tal. Y las mujeres en esa época, en plan, lo mismo, tienes que ser casta y pura, hay que evitar este tipo de familiaridades con hombres que no sean de tu familia. Pero en una confesión, tú estás o sea, me imagino una mujer, tú estás con un hombre, y obviamente en una confesión tú tienes que decir ahí todos tus mayores secretos, ¿no? Tus deseos prohibidos. Y estás teniendo una conversación muy íntima con un hombre al que se supone que tú no puedes tener ese tipo de conversaciones. Entonces, es como muy raro, ¿no? Y no solo eso, que el propio acto de la confesión no es como hoy en día, que tenemos un confesionario que divide, precisamente el confesionario moderno que hemos visto con la rejilla tal, eso fue para evitar lo que ocurría. Muchas veces la confesión era frente a frente. Exacto. O sea, es decir, o a veces se ponían de espaldas, espaldas al otro y a hablar. Entonces, era un momento muy íntimo, porque era un momento en el cual solo estaban la confesada y el confesor. Y ahí es donde salía, pues todo, literal, todo. Entonces, ¿qué ocurría? Que había casos que eran denunciados a la Inquisición de que a veces, pues, monjas enemigas denunciaban, ¿no? Iban al superior, oye, mira, que me he enterado que este sacerdote o este confesor, tal, pero fueron muy frecuentes los casos de solicitación, o las denuncias de solicitación, por lo menos. Entonces, existían, fueron
moneda corriente en los siglos del siglo XVI al XVIII, hubo casos sobrados de solicitación, pero no fueron los únicos actos de abusos sexuales, hubo muchos otros tipos de abusos y ahora, si quieres, los vamos comentando. ¿Pero estos encuentros sexuales estaban solo relacionados con la confesión? No solo se reducían a eso. O sea, el problema es que yo he encontrado muchos casos de religiosos, sobre todo, que aprovechan, pues por ejemplo, llegan a entrar en los monasterios para mantener relaciones sexuales con monjas, pero fuera del espacio. Duermen con ellas. He encontrado casos de un capellán que vivía en el monasterio y le lavaban la ropa, mantenía relaciones sexuales y cosas muy desagradables. Abusaba de ellas, etc. Entonces, al final estamos viendo que la norma era todo el rato transgredida. Y las relaciones sexuales, como digo, no se reducían solo al espacio de confesión, se podían dar en muchos otros espacios y en muchas otras circunstancias. Y esto es algo que no podemos ver desde la perspectiva del siglo XXI, ni desde la moralidad que tenemos hoy en día, que no es la misma que la de esa época. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Y si estas relaciones tenían consecuencias? ¿Qué pasaba? Podía darse el caso de que una monja se quedara embarazada. Yo estudié unos conventos, que lo he comentado antes, de unas monjas de Perú, en el cual toda una facción del convento, es decir, la facción que seguía a la priora y su priora, tenían amantes. Toda esa facción. Organizaban fiestas dentro del convento y esas fiestas tenían consecuencias, que eran embarazos no deseados. Bien, aquí voy a hablar de la realidad americana, en este caso en los conventos de Perú. Podía darse el caso de que la familia se hiciera cargo del bebé. Era mejor tapar el secreto, ¿no? Entonces aprovechaban, sacaban al bebé como podían en cuanto lo tenían y aquí no había pasado nada. Lo que hacían estas monjas era que utilizaban la celda de la priora como paritorio improvisado. Es decir, en el momento que una monja de esa facción empezaba a tener los primeros dolores, iba al cuarto, a la celda de la priora, y allí era donde tenía el bebé. Y para asegurarse de que la otra facción no se enteraba, porque hay que pensar que llevaban esos hábitos tan grandes, tan abultados para disimular el embarazo, para evitar que las otras monjas, la otra facción, escucharan los gritos, dolores, pues ¿qué hacían? Que las criadas, porque tenían criadas y esclavas dentro del convento, hacían ruidos para evitar que se escuchara todo eso. Bien, hubo casos también en los que, como era imposible, no había medios para sacar al bebé o lo que fuera, hubo infanticidios. Es decir, hubo esclavas, o en este caso América, esclavas o criadas que llegaron a asesinar a los bebés. Esto es algo que obviamente nos espanta, pero en una sociedad en la que la imagen, la estirpe, la honra, todo esto pues pesaba, pues se borraba el problema. Pero sí, hubo muchos casos de monjas embarazadas. Muchas mujeres entraban en esos monasterios sin voluntad de profesar la vida religiosa. Esto es así. Y claro, pues obviamente el mantener relaciones sexuales pues era una forma de transgresión personal también contra el sistema. Teman los torpes y deshonestos, que como pecaron con sus 5 sentidos corporales y con todo su cuerpo, serán abrazados en todo su cuerpo y en todos sus 5 sentidos corporales con las horrorosas y eternas penas del infierno. Allí se abrazarán en aquellas camas de fuego, de quien dice el misterioso libro del Apocalipsis que Dios las tiene prevenidas para los torpes y fornicarios, que no se aprovechan del tiempo que Dios les da. En las camas de fuego que hay en el infierno serán arrojados por los demonios aquellos hombres y mujeres que torpemente se juntaron en este mundo para las ofensas de su Dios,
y allí, con puñales amargos de la divina justicia, serán castigados. Estragos de la lujuria y sus remedios. Fray Antonio Arbiol, 1726. Vale, vamos a pegar un salto en el tiempo y saltamos hasta el siglo XVIII, que es cuando nos has comentado que se intenta, de alguna manera, o definitivamente se impone lo que se había decidido en el Concilio de Trento. ¿Qué es lo que pasó? En el siglo XVIII se constata que la reforma tridentina no se ha consolidado, que sigue habiendo excesos de todo tipo. Todo lo que se intentó corregir, sí que parte de ello sí que se solucionó, pero aún así había mucho que hacer. Entonces, en el siglo XVIII tenemos unas monarquías, unos reyes, que digamos que son estos reyes, por un lado absolutistas, si lo queremos decir así, pero también que cogen esas ideas de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento que intentaba pues proponer reformas, de todo tipo, a nivel también de derechos, libertades, tal, pero también reformas para la sociedad, ¿no? Hay una preocupación. Entonces, ¿qué ocurre? Que los reyes cogen estas ideas de reforma, las adaptan a su idea absolutista del poder, es decir, yo cojo esto, cojo lo que me interesa y lo que no me interesa no lo cojo. Entonces, estos reyes, en parte, quieren reformar muchos principios sociales, y lo que hacen es también fijarse en la Iglesia. Entonces, los reyes y reinas de la Europa del siglo XVIII empiezan a intervenir activamente otra vez en la Iglesia y utilizan a los obispos, como en su día hizo el Concilio de Trento. Pues estos reyes utilizarán a los obispos como sus agentes para reformar todo lo que no se había reformado. Entonces vemos que sobre todo en el último tercio del siglo XVIII, a partir de 1750 en adelante, es cuando estos obispos, motivados por sus reyes, empiezan a volver a recuperar, y vemos cómo se recupera otra vez la clausura, se vigila activamente que las monjas no salgan, se persigue la solicitación, como ya se hacía antes, pero se recupera esa persecución, se intentan, sobre todo con las monjas, reimplantar otra vez los principios de Trento. Parecía que se había olvidado Trento, pues se recupera todo esto. Y es cuando tendremos los últimos coletazos, digamos, de rebelión, de excesos, tendremos bastantes. ¿Por qué? Porque es como cuando tú tienes una herida que no cicatriza y la tapas, llega un momento que eso empieza a supurar. Pues claro, cuando los obispos deciden quitar la tirita que se había puesto, y es cuando se empiezan a ver que todavía queda mucho que solucionar. Entre todos estos casos, yo estudié uno, divertidísimo, porque es divertidísimo, sobre unas monjas de Malagón, que, pues digamos que, son 3 en especial, cada una de ellas representa todo lo que se estaba persiguiendo activamente. Una de ellas es una monja que es lo que se llaman falsas visionarias. ¿Qué son las falsas visionarias? Son monjas que fingen tener visiones religiosas, sufrir estigmas, lo que habían hecho las grandes santas del siglo XVI, pues estas monjas dicen que están viviendo esas experiencias, que ven santos, que el diablo las ataca, las intenta violar, les salen estigmas, tal. ¿Por qué hacían esto? Bueno, podía ser. Hay historiadores y historiadoras que hablan de enfermedades mentales. Hay otros que hablan de... en mi caso, yo creo que también existe cierta ambición personal. ¿Por qué? Porque la monja visionaria era diferente del resto. Era una monja que ganaba prestigio. El pueblo, aún le fascinaban al pueblo estas cosas no, es que esta monja tiene visiones, es que ve a Cristo, es que le salen estigmas en las manos. Pues era una forma de ser importante, ¿no? De dividirse, de separarse. Luego tenemos otra monja que, como ve que a la primera le ha salido bien, pues la empieza a imitar. Pero es que ella lo lleva incluso más lejos, porque utiliza esas visiones para enfrentarse al poder. Por ejemplo, ella dice que se le ha aparecido una santa que le ha dicho que no hay que hacer caso a la priora de turno porque va en contra de los intereses. Claro, al final, ¿por qué? Porque ella se quiere convertir en priora. Entonces es llevar las falsas visiones a un paso más allá. Luego tenemos monjas que utilizan, que esto es algo de lo que no hemos hablado, que es el hacerse daño a uno mismo. Es decir, entre las prácticas que se veían en los monasterios estaba también la flagelación,
es decir, el hacerse daño como Cristo sufrió, ¿no? Sufrir el daño, pues latigazos, pasar horas en ayunas, andar descalzo, llevar un cilicio, que esto salió en el Código Da Vinci, que se hizo súper famoso. Pues había monjas que utilizaban estas experiencias de daño propio como una forma, y esto por favor, que no se malinterprete, de sadomasoquismo. Es decir, de practicar experiencias masoquistas con otras compañeras. Es decir, que una a la otra se hicieran daño. Esto pasaba, al final esto pasaba también. Esto está en el artículo, no es que me lo invente, está también en el artículo. Entonces, todas estas cosas, estos pequeños latigazos que quedaban de aquella época de exceso, esto se continuaba en el siglo XVIII. Y los obispos lo perseguirán brutalmente, forzarán a las monjas a recuperar la clausura, que estén encerradas dentro de los monasterios, que vivan la castidad. Se perseguirá a los frailes solicitantes, a los confesores, todo esto se perseguirá, intentando recuperar, como digo, ese espíritu tridentino que parecía perdido. ¿Cómo llegaremos a este aperturismo de monjas con colegios, nuevas órdenes religiosas, educativas y demás? Pues es curioso porque en el siglo XVIII, mientras los obispos están persiguiendo a las monjas que salen de la clausura, están intentando reimplantar Trento, los ministros de los reyes, que están, como digo, por su parte, están intentando introducir reformas sociales. Sobre todo existe una idea de lo útil que todos los ciudadanos, que todos los súbditos, mejor dicho, tienen que ser útiles, tienen que dar una utilidad. Es una época en la que se persigue todo lo que no sea útil, desde, pues, pobres, vagabundos, toda esta gente será perseguida porque no es útil al Estado, ¿no? Entonces, es cuando los ministros empiezan a decir, oye, pero ¿y las órdenes religiosas de qué sirven? Si lo único que están haciendo aquí es vivir de... ¿no? Entonces, es cuando empiezan a plantearse dar un uso a las monjas, a las religiosas. Y empiezan a decir que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para distintos ámbitos como la beneficencia, la enseñanza, etcétera. Entonces, empezarán a... Es esa contradicción, porque por un lado están los obispos persiguiendo, pero por otro lado están los ministros diciendo, oye, vamos a darles una utilidad a estas órdenes femeninas. Aparecerán nuevas órdenes religiosas, por ejemplo, las monjas de San Vicente de Paúl son famosas por la educación, precisamente. Y hay otras muchas órdenes que se fundarán en el siglo XIX. El siglo XIX es la época en la que, digamos, se potencia el carácter educativo, no docente, de las monjas. Por ejemplo, aquí en Mallorca tenemos a las monjas de Madre Alberta, que no sé qué orden... Pureza de María. Pureza de María, que tienen ya un componente educativo muy potente, de educar a niñas, etcétera. Entonces, en el siglo XIX es cuando realmente se rompe. Habrá órdenes que mantengan la clausura, la mantendrán todavía y la mantienen hasta hoy en día. Las clarisas de hoy en día mantienen la clausura, pero muchas otras órdenes decidirán abrirse, romper con el voto de clausura para ofrecer un servicio. Ya puede ser trabajar en hospitales, ya puede ser mediante la educación, docencia, misioneras, monjas misioneras. Entonces es cuando se construye de algún modo ese modelo de religiosa que nosotros ya tenemos hoy en día. Hay que decir que incluso la monja, el concepto de monja que tenemos hoy en día no es el concepto de monja que tenían en el siglo XIX. El Concilio Vaticano II, que fue un concilio que también se convocó en el siglo XX para reformar, es decir, para reformar la Iglesia, ¿no? Pues también trajo cambios importantes. Entonces, pero la idea que yo insisto, aunque hagamos muchas bromas, aunque hablemos de todo, es decir, no podemos ver el concepto de religiosa con los ojos del presente.
Porque ni nosotros somos la sociedad del siglo XVII, ni la iglesia de hoy en día es la iglesia que se vivió en el siglo XVII. Entonces, es importante, aunque frivolicemos un poco para intentar amenizar y que sea más divertido, pues yo recalco que, es decir, todos esos excesos deben verse en un contexto. Que no, es decir, no son menos culpables. Es decir, cuando hablamos de un confesor que abusaba sexualmente, es una violación. Es decir, todo esto existía, la misoginia existía, todo esto existía. Era parte del juego y tristemente de esa sociedad. Pero siempre es importante verlo en el contexto. Ya te digo, la monja del siglo XVII no es la monja de hoy en día. Por hoy lo dejamos aquí. Os vamos a dejar en la información, ¿vale? Depende de dónde lo escuchéis, pero aparecerá todos los artículos que haya publicado Fran sobre temas relacionados, ¿vale? Para que les podáis echar un vistazo, que están online. Gracias a todos y nos vemos pronto con otro podcast. Nos escuchamos.